Bienvenidos. El nuevo marco normativo del trabajo integrador final, el TIF, incorpora un nuevo eje a las tesis de grado de la Facultad de Periodismo, que es el de la reflexión de una práctica comunicacional. La secretaria de la Unidad de Prácticas, Gabriela Guanon, explica acerca de cómo sistematizar un informe de una práctica comunicacional. Pero además, como directora de tesis, nos invita a reflexionar acerca de los tres momentos de la realización de un TIF, que es el del plan de trabajo, la construcción de la tesis y el último, que es el del coloquio final. La vemos. Mayoritariamente las tesis que trabajé son tesis de planificación y gestión de procesos. Yo me licencié en comunicación, en orientación planificación, y mi trabajo profesional tiene que ver con eso, con desarrollar gestiones vinculadas a la planificación y a la gestión de proyectos en diferentes espacios, en organizaciones sociales, en el marco de alguna política pública, en el sistema privado también. Entonces mi expertise, digamos, mi formación tiene que ver con eso. Después hay otros ejes transversales que cruzan a la mirada de la planificación y la gestión, que son tesis vinculadas a la temática de género, que es una temática que yo trabajo mucho, más específicamente de violencia de género. Temáticas vinculadas en general a los derechos humanos, que tienen que ver con mis experiencias laborales. Yo estuve 6 años trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, entonces eso me dio un marco de acercamiento a la temática que hace que yo pueda, digamos, vincularme con algunas tesis de esas características. Y después ahí, desde este espacio trabajamos mucho con niños y con jóvenes. Entonces, niñez y juventud también son temáticas que a mí me interesan, que las he abordado desde la coordinación de algún proyecto y que también, digamos, o sea, hacen que yo me vincule con esas temáticas. Soy la responsable del espacio de coordinación de tesis en la extensión de Formosa, y fui directora y soy directora de algunas tesis. Hay una tesis que abordaba violencia de género. Eran una pareja que trabajaban, habían elegido trabajar la temática porque ella había atravesado una situación de violencia de género, y se proponían trabajar en un pueblo del interior de la provincia que se llama Pirané, y en el proceso de realización de la tesis nos propusimos unas acciones de gestión. Una de las acciones de gestión fue la realización de una marcha pública, en el espacio público, en un pueblo en donde el propio intendente es acusado de ejercer violencia de género sobre su mujer. Y ellos, digamos, lo pudieron lograr, digamos, desde el proceso de reflexión de la tesis, pudieron lograr trabajar en la dimensión de la sensibilización con la comunidad y lograron hacer una marcha, ¿sí? Entonces, a mí fue una de las tesis que más me movilizó, sobre todo por la capacidad de gestión, digamos, por lo que desprendió el trabajar esa tesis. La primera etapa es una etapa siempre de indagación, de acercamiento al tema, independientemente de si ese tesista o esa tesista ya tiene un vínculo con la temática porque, por ejemplo, la eligió por haberla trabajado en una materia. Digo, siempre el abordaje desde una materia anual o desde una materia cuatrimestral en el marco de la carrera no es lo mismo que el abordaje para la realización de ahora un trabajo integrador final, donde lo que tiene que hacer es tomar la temática o la experiencia y poder atravesarla por las múltiples miradas que uno tiene con respecto a la carrera, digamos, todas esas reflexiones que uno realiza sobre qué es la comunicación, para qué sirve, cuál es el rol del comunicador, cuál es la mirada de la comunicación sobre el problema. Todo eso confluye en el momento de realizar la tesis o realizar el trabajo integrador final en este caso. La etapa inicial tiene que ver con un acercamiento al tema y poder hacer lo que se llama el recorte, ¿sí? Metodológicamente lo que se llama el recorte del objeto de estudio. Yo tengo este problema y lo que hago es definir cuáles son los alcances y las limitaciones que va a tener mi trabajo integrador final. Ese es el desafío principal que te propone la realización de un plan de trabajo, ¿sí? de lo que se llamaba el plan de tesis anteriormente, que es como la carta de presentación de ese trabajo de investigación que vos vas a llevar adelante. Entonces esa primera etapa, que es la realización del plan de trabajo, tiene que ver con eso, con definir cuáles son los alcances y limitaciones que yo voy a tener como futuro graduado de la carrera al elegir esta problemática. Mi tesis va a aportar en esto, y también cuál es el aporte, ya sea una tesis de investigación, sea una tesis de producción
o sea una tesis de sistematización de prácticas, ¿no? Uno lo que hace es hacer ese recorte. Entonces ahí hay un acompañamiento en eso, producir un conocimiento que sume al campo de la comunicación, ¿no? Y ahí es en donde, ese es el desafío que se proponen las tesis de prácticas, por ejemplo, ¿no? Los trabajos integradores finales, que se llaman de prácticas, hacen eso, recuperan las experiencias previas que los estudiantes tuvieron como comunicadores o como comunicadoras y los ponen a reflexionar sobre cuál es el aporte que se hizo metodológicamente, conceptualmente, qué se aprendió de la relación con esa organización, de la relación con esa experiencia y cuáles son las conclusiones a las que uno aborda desde cuál es el aporte del campo comunicacional a esa experiencia, prácticamente, digamos, o sea, y poder decir, bueno, yo puse en juego una metodología de trabajo que me dio resultado. ¿Por qué no poder replicarlo en otra experiencia? Entonces muchas veces esos trabajos integradores finales se terminan siendo una guía o un manual para otros estudiantes u otras estudiantes que deciden hacer una práctica con la misma temática y que lo toman como un insumo, lo toman como el estado del arte, como una experiencia previa, como un modo de realizar una tarea, digamos, un modo de hacer un aporte profesional que da resultado, que sirve, digamos, que es que genera aprendizaje, que genera transformación, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho con ese concepto, digamos, bueno, ¿cuál es el aporte que nosotros hacemos a la transformación en esta experiencia? Alguien que fue productor de un programa de radio durante 3 meses, durante un año, alguien que trabajó desde un lugar de gestión del área de comunicación de un ministerio, alguien que participó durante un año en un proyecto de extensión universitaria o de voluntariado universitario, alguien que realizó una práctica en el marco de una de las materias de la orientación. Cualquier tipo de intervención que uno haya hecho fuera del ámbito académico y que haya hecho un aporte, cómo la comunicación aporta a la estrategia de desarrollo de esa experiencia, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al área de comunicación del Hospital San Juan de Dios, no porque no la tenga, pero supongamos que estamos trabajando ahí y vemos que, digamos, la gente se aproxima con más información al hospital o sabe más claramente qué puede ir a buscar al hospital o qué servicios brinda el hospital a partir de que el área de comunicación se potencia y empieza a producir materiales de comunicación que llegan de otro modo a la comunidad, o una unidad sanitaria que puede, no sé, que abre sus puertas y que está más activa, digamos, que la gente va, pregunta, demanda, a partir de que un grupo que hizo la práctica desde la materia políticas públicas le produjo la estrategia de comunicación a la unidad sanitaria. Entonces, la idea es esto, justamente, es poder mirar esa práctica y decir en principio cuál es el aporte que hace la comunicación al desarrollo de esa experiencia, a la transformación, al crecimiento de esa experiencia, ¿no? Sí. Ese momento en donde el jurado toma conocimiento de un grupo de estudiantes que decidieron trabajar sobre una temática, pero cuáles fueron las decisiones que fueron tomando para llegar a producir ese cuerpo de 50 páginas. ¿Sí? Entonces muchas veces yo siempre lo que les digo es eso, traten de ver qué cosas les quedaron afuera, qué cosas ustedes creen que en el momento de cerrar la tesis dicen, esto también yo lo hubiera escrito, y que no lo ponemos porque si no seguimos abriendo temáticas, seguimos abriendo en preguntas, seguimos abriendo en desafíos de producción. Entonces muchas veces eso que nos queda colgado está bueno colocarlo en lo que es el coloquio, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con poder mostrar a través de fotos, a través de un video, a través de una presentación. El coloquio no hay un modo de pensar un coloquio, no hay un modo de pensar una defensa, digamos, de la tesis.
El modo es el modo que elija el estudiante o el equipo. Digo, sí hay unos tiempos estipulados. Vos cuando llegas a la instancia de coloquio te dicen, bueno, ustedes tienen unos 40 minutos para exponer y después va a haber una instancia de preguntas. Eso no necesariamente se da siempre así. Si el estudiante o la estudiante tiene algo preparado, sí, se respeta ese momento de exposición, pero después es una instancia de diálogo también, salvo que lleguemos a la instancia de coloquio con un trabajo flojo, ¿no? Con un trabajo que dudamos si llega a tener el rango de trabajo integrador final o no. Lo que pasa que ahí, digamos, si eso sucede, también es para mirar cuál es el rol del director, ¿no? Y ese coloquio también es el momento en donde nos mostramos como equipo, digamos, no somos el director por un lado y los tesistas por otro. Somos un equipo que llegamos a tomar decisiones en conjunto, ¿no? Que eso es clave. Digo, es clave pensar como esto, no sé si lo charlamos, pero creo que lo charlamos al principio, ¿no? Cómo se van dando las pautas de interacción entre el director y los tesistas. El director o la directora somos una guía, pero la tesis es de los estudiantes.